pediatra neonatóloga. Buenas noches nuevamente. Les saluda Margarita Yendot-Panta. Queremos darle la bienvenida en nombre de la Sociedad de Pediatría a este martes neonatal. En esta oportunidad tenemos a la doctora Cecilia Herboso Nori, quien nos va a moderar la charla del doctor Pablo Sánchez sobre un tema muy importante para todos los neonatólogos y todos los pediatras en general. La doctora Cecilia Herboso es pediatra neonatóloga del Hospital Cayetano Heredia y también docente de la Universidad Cayetano Heredia. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a todos. Es un honor para mí estar aquí y ayudar en la moderación de esta charla tan interesante que va a impartir el doctor Pablo Sánchez. El doctor Sánchez es investigador principal del Centro de Investigación en Perinatología, es profesor de pediatría en The Ohio State University College of Medicine, especialista en neonatología e infectología pediátrica. El doctor Sánchez es director del Clinical and Translational Research in Neonatology en Nationwide Children's Hospital. Su investigación es en temas de infecciones perinatales, neonatales y optimización de terapia antibiótica. Realmente es un honor para nosotros, es un agrado contar con la presencia del doctor Sánchez y sabemos que va a ayudar mucho ahora que ha habido tantos cambios en los años recientes, en los últimos 5 años, en el manejo de los hijos de madres con corioamnionitis. Creo que será una charla muy, muy interesante y que dará para mucha discusión. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias, Cecilia, y muchísimas gracias, Margarita. Es mi gusto. Déjame ver porque... ok, muy bien. Ok, aquí voy. No, así que me han pedido que hable sí, sobre corioamnionitis materna y el manejo del recién nacido, y estoy de acuerdo con Cecilia que ha cambiado, las normas ha cambiado mucho. Déjame... Okay. Primero, no tengo ninguna relación financiera para decirle. Y vamos a empezar primero para hablar un poquito sobre sepsis neonatal, porque las infecciones bacterianas es lo que estamos tratando de prevenir o tratar en niños en recién nacidos que han sido expuestos a madres con corioamnionitis. Así que le voy a dar un poquito de lo que estamos viendo de infecciones bacterianas, las cepas que causan, los patógenos que causan sepsis neonatal en los recién nacidos aquí. Y vamos a hablar sobre sepsis temprano, porque es lo que está relacionado a la madre que tiene corioamnionitis. Este estudio fue... Pablo, tu pantalla no está compartida. ¿No? No, hay que share screen. Es que estoy sharing. ¿No? No la podemos ver. Okay. No, aún no la podemos ver. Vamos. Hace un rato que hicimos la prueba, se quitó la pantalla, entonces de repente hay que volver a compartir. Ok. Déjame ver a dónde está el sharing de aquí. Lo siento. No hay problema. Es que no veo a dónde aquí se pone el share screen. Oscar, ¿podrías ayudar al doctor Sánchez? Porque se estaba viendo antes, ¿no? Antes, cuando hemos estado en la prueba, sí se vio perfectamente. ¿Tú crees que debo salir? De repente sí. De repente es más fácil. Ok, déjame salir. Gracias. Doctor, por favor. Ahí está Oscar. Ingrese al PowerPoint, visualice el PowerPoint primero. ¿Qué cosa? El PowerPoint, la pantalla de PowerPoint. Véala, revísela, visualícela. View it. Okay.
¿Está viendo usted la pantalla? Está empezando ahora a tener todas esas palabras también. No importa, eso lo vemos. ¿Ya la vio? ¿Qué cosa? El PowerPoint. Ajá. Aquí, mira, share screen. Ok. Ya, ahí está. Okay. Ok, entonces déjame ponerme aquí. Ahora ya. Entonces, Ya se ve. Ahora, abajo, ponga el cursor abajo, como le enseñé al comienzo, donde a la parte de su no, así Se que, ve muy bien. ok, perfecto. Es en la del líquido encefalográfico de la sangre en las primeras 72 horas de edad. Y lo que se vio es que la tasa de infección por cultivo positiva es eh, por peso de nacimiento 400. Dije era 1.1 por mil bebés que nacen. Pero ve que aquí mucho más alto en los menos de 1.500 gramos del peso de nacimiento. El Streptococcus grupo B, 1.6, pero mira, ha aumentado y sigue aumentando el E. coli. Y esto es lo que nos está preocupando mucho. Streptococcus grupo B o E. coli, de verdad hay más E. coli que Streptococcus grupo B. Y cuando lo vemos por edad gestacional, también mucho más alta la incidencia en niños de 28 semanas de edad gestacional o menos. Y entonces disminuye y a los de términos sí, todavía estamos viendo más Streptococcus grupo B. Esto es importante porque tenemos que saber esto para ver cómo tratar y qué antibióticos debemos usar en estos bebés que han sido expuestos a madres con coriamionitis. Y hasta ahora no hemos visto ninguna resistencia en Streptococcus grupo B, pero 42% de las cepas fueron resistentes a clindamicina.
y en E. coli, 74% resistente a ampicilina, un 10% resistente a gentamicina y hasta algunos resistentes hasta las cefalosporinas de tercera y cuarta clase. Sin embargo, los antibióticos, el régimen que fue más frecuente fue ampicilina, gentamicina, que seguimos recomendando y sigo recomendando. Así que todavía seguimos con este esquema, pero le enseñaré un poco después cuando podemos tratar de cambiar y darle un poco más antibióticos más amplios. Ups. Coriomionitis es algo que afecta mucho de estas situaciones y estas madres que tienen bebés con infecciones bacterianas que se le han aislado la bacteria de la sangre o del líquido encefalorraquídeo. Esto es un estudio también de la red neonatal que en todos los casos de sepsis temprano, un 40% tuvieron expuestos los bebés a coriomionitis. En los que fueron infectados el cultivo positivo de sangre o líquido encefalorraquídeo por Streptococcus grupo B, un 33%, y lo de E. coli, un 56%. Así que es algo que sí nos preocupa y claramente se entiende por qué ¿por qué estamos discutiendo esto hoy? También es porque las normas en 2010 eran que deberíamos de tratar a todos los bebés expuestos a madre con coriomionitis. Así que es algo que vamos a explicar. Así que el riesgo aumenta mucho si la madre tiene fiebre o ha tenido coriomionitis, como lo ven aquí, increased por 4 to 8-fold. Pero el problema ha sido, y sigue siendo, que no tenemos una buena definición para coriomionitis. Y no sabemos, y el diagnóstico de coriomionitis muchas veces depende del obstetra. Y sigue teniendo, y en el estudio que le presenté, la coriomionitis fue diagnosticada en la madre, sí veíamos en el medical record de la madre que el obstetra decía que la madre tenía coriomionitis. Han habido varias definiciones. Una que se usa ha sido fiebre durante el parto, de aquí de 38.0 centigrade, y que no o 100.4 Fahrenheit o más, y que no ha sido explicada por otra infección que la madre pudiera tener, como la infección respiratoria, influenza, COVID. Y ACOG, el American College of Obstetrics and Gynecology, dice que el médico debe sospechar una infección intraamniótica si la madre tiene la temperatura de 39 grados o más solamente, así que solamente fiebre en la madre, isolated maternal temperature. O si la madre tiene, la temperatura de la madre de 38.0 a 38.9, tiene que tener por lo menos una seña de malestar. Así que la madre tiene que tener taquicardia, el feto con taquicardia, el útero con dolor o fluido que huele mal o es purulent, o si tiene leucocitosis en la sangre. Y esto ha sido llamado el Gibbs Criteria. Gibbs es un obstetra perinatal que estaba en Colorado. Y tenemos que acordarnos que algunas veces la anestesia epidural, algunas veces da fiebre y se está usando mucho y en esta revisión fue utilizado en 67% de los partos, y la fiebre que se pensaba que era por el epidural anesthesia, de un 3 a 20%. Así que es otra cosa que trae
problemas en tratando de decidir si esta madre tiene corioamnionitis o no. Y es importante porque han habido revisión sistemática que usando esas dos definiciones se ve que aumenta el riesgo de complicaciones infecciosas del recién nacido. Hubo un workshop del NIH en 2016 que trató de cambiar el nombre de corioamnionitis. Y pueden oír ahora algunos se dicen el triple I. Así que es intrauterine inflammation, inflamación intrauterina o infección o los dos. Y el triple I lo han separado en fiebre, solamente fiebre en la madre, o sospecha con infección intraamniótica o infección intraamniótica confirmada. Y lo han dividido así. Le digo que aunque el NIH y el workshop y Rose Higgins quisieran que esto se usara más, en la práctica aquí en Ohio State nunca lo oigo. La verdad que no se está usando. Pero uno sabe de eso y algunas veces hay reportes sobre esto también. Y estas fueron las definiciones que se dieron cuando dije que era la madre solamente con fiebre, solamente fiebre, tiene que tener una temperatura como la de 39 grados o más. Entonces, si triple I sospechado es cuando tiene fiebre con otra seña que enseñan aquí, y confirmada es cuando hay cultivo positivo del fluido amniótico o la placenta enseña la patología, enseña es característica de infección. Así que lo enseño esto para decirle que sí estamos hablando sobre el bebé que nace una madre que tiene corioamnionitis, pero es de verdad todavía después de tantos años y todo el mundo sabe lo que corioamnionitis es, pero tratar de tener una definición todavía estamos con problemas. Y lo que hacemos en la práctica es lo que nos dice el obstetra que sospecha que esta madre tiene infección intraamniótica. Las primeras reglas sobre el manejo de bebés que nacen a madres con corioamnionitis fueron publicadas en 2010. Yo fui parte de ese grupo en el CDC y este fue Rich Poland, Barbara Stoll, de verdad, gente muy conocida, Carol Baker, que es la experta sobre el Streptococcus grupo B en el mundo, que está en Houston, en Texas. Así que esta fue lo que hicimos. El algoritmo fue si el bebé tiene señas de sepsis neonatal, claro, se le hace el diagnóstico, la evaluación, el cultivo de sangre, el punción lumbar, si se piensa que tiene infección, meningitis y antibióticos. Pero vamos a enfocarnos en la madre que ha sido diagnosticada con corioamnionitis y el bebé no tiene señas de infección, así que es asintomático. Y en eso la recomendación fue que el bebé se le haga una evaluación y que se le empiece antibióticos en todos. Y la evaluación era cultivo de sangre, hemograma de 6 a 12 horas después de nacer y, como le dije, empezar antibióticos a todos. Y lo recomendamos, como le dije, ampicilina y gentamicina. Y esto fue un poco, se entiende porque es un gran factor de riesgo. Y en 2010 pensamos mucho más diferente de como pensamos hoy
en el 2022 sobre antibióticos, como les voy a enseñar. Pero evaluamos nosotros, Greg Jackson era el jefe del Newborn Nursery normal en Dallas, y evaluamos el uso de hemogramas en recién nacidos asintomáticos que han sido expuestos a madres diagnosticadas con coriomionitis. Este fue un estudio prospectivo. Enrolamos 856 recién nacidos que pesaban más de 21 gramos, 2.100 gramos, y edad gestacional de 35 semanas o más. Esos son los bebés que no tienen que ir si nacen normal, no van a la UCI neonatal. Todos fueron expuestos a lo que se llama coriomionitis, pero de verdad era fiebre en la madre de 38 grados o más. Y todos se le hicieron cultivos de sangre y se le empezó antibióticos, ampicilina, gentamicina, y en ese tiempo fueron 48 horas. La mayoría, 96% de los cultivos de sangre fueron estériles, y cuando fueron estériles se le paraban la ampicilina, gentamicina, y se le hacía un seguimiento para ver cómo estos bebés reaccionaban y cómo si por pararle los antibióticos a las 48 horas, si volvían con una sepsis neonatal. Lo que encontramos es que la mayoría, un 99% de las cuentas de los glóbulos blancos fueron anormal. Casi todos, un 99% de los hemogramas que se le hicieron, el white blood cell count fue anormal. La especificidad bastante mala, pero lo que se vio que el negative predictive value fue bastante bueno, 91 a 97%, y la sensibilidad bien baja, como sabíamos, que el hemograma al nacer, cuando uno piensa que está evaluando al bebé, la sensibilidad del white blood cell count es bastante malo, como un 60-70% lo mejor. Y lo que encontramos en este estudio es haciéndole hemogramas en estos recién nacidos al nacer, no ayudaba para nada en determinar cuánto tiempo se les debería de dar antibióticos. Y lo que decidimos era que los bebés que nacen asintomáticos, que se les hace cultivo y se les empieza antibióticos, podíamos parar los antibióticos, aunque sin importar lo que se encontraba en el hemograma. Llegamos al punto que ni se lo hacíamos. Así que le hacíamos cultivos al nacer, le empezamos antibióticos y solamente se le hacíamos el hemograma si el bebé durante las 48 horas se le desarrollaba síntomas de posible sepsis. Y lo que pasó con estas reglas, estas normas del CDC, es en este estudio retrospectivo que se ha publicado en pediatría, en Pediatrics, que el uso de hemogramas de CRP, C-reactive protein, en estos bebés asintomáticos, muchas veces les resultaba en que un 20% que la terapia, los antibióticos fueron continuados en este estudio por 7 o más días, solamente porque los valores del laboratorio fueron anormal. Y otra vez, el hemograma no nos ayudaba y no ayuda a determinar cuánto se deben usar. Y como le dije, para nosotros era 48 horas. Y también no me sorprende que el CRP, y hoy en día se hacen procalcitonin y cualquier marcador inflamatorio va a ser anormal en estos bebés. Porque coriomionitis, si de verdad la madre tiene coriomionitis, tienen no solamente infección, pero inflamación. Y esta inflamación va al feto y los marcadores de inflamación van a estar elevados y de verdad no ayudan a determinar el uso de antibióticos. Así que
hubo muchas preguntas y muchas discusiones si esta recomendación de 2010 de verdad eran válidas y se deberían de usar. Así que Rich Poland publicó un editorial en Pediatrics en 2014 y si el factor de riesgo era coriomionitis, él recomendaba, bueno, se debe hacer hemogramas, y si quieren hacer el CRP también, y que se le empiece antibióticos de amplio espectro. Y entonces el manejo, si el cultivo es positivo, claro, se debe hacer una punción lumbar y se debe continuar los antibióticos por ciertos días. Nosotros hacemos 7 días, si no tienen meningitis. Pero si el cultivo es negativo, que se le pueden descontinuar los antibióticos a 48 o 72 horas. Bueno, para mí, no, ya le he dicho que no ayuda a ninguno de esos dos, así que todavía se tenía que cambiar estas reglas. Y también lo que les voy a enseñar, que hoy en día estamos parando los antibióticos nosotros a las 24 horas y otros sitios a las 36 horas. Los cultivos positivos salen positivos mucho más antes de las 48 o 72 horas. Y mirando el estudio que le enseñé de la red neonatal sobre que 30-40% de bebés con cultivos positivos fueron expuestos a madres con coriomionitis. Lo que se enseñó es que en ese estudio que la implementación de las reglas, de las normas del CDC del 2010, que todos estos bebés fueron a recibir antibióticos, íbamos a darle antibióticos de 60 a 1.400 bebés que normales fueron tratados por antibióticos por cada un bebé que tuvo un cultivo positivo. Así que el uso, mucho uso, y si de verdad se necesitan, se debe exponer a todos estos bebés al antibióticos. Porque sabemos ahora que el uso de antibióticos afecta el microbioma de estos recién nacidos. Y sabemos que en los niños prematuros el uso de antibióticos por 5 o más días ha sido asociado con enterocolitis, con mortalidad, sepsis tardía, con el compósito de sepsis tardía, enterocolitis o mortalidad. También se ha sido asociado con displasia broncopulmonar, una retinopatía, con desarrollo, problemas del desarrollo a los 2 a 3 años, con Candida, infección por Candida, y también por estas cepas desarrollando resistencia, que es algo que tenemos que prevenir. Y no solamente en los niños prematuros, pero en los niños de términos. Pueden estar colonizados con bacterias que se desarrollan resistentes a los antibióticos. También muchos de estos bebés tenían que ir a la UCI neonatal y no permitían que estancia con la madre para mejorar dándole leche de pecho. Ha estado asociado con wheezing a los 12 meses y ha estado, como ven ahí, problemas de inflammatory bowel disease, obesidad. Y también sabemos que la gentamicina puede estar asociado con pérdida de audición y también con problemas renal. Así que dándole antibióticos a tantos bebés cuando pocos cultivos son positivos y cuando son asintomáticos, de verdad teníamos que cambiar. Y hemos cambiado. Y es importante cambiar. Porque, como le digo, estamos viendo que los antibióticos cuando tenemos una infección bacteriana, salvan la vida. Pero también cuando no tenemos infección bacteriana, le damos muchos antibióticos. Los antibióticos matan a la vida. Antibiotic es contra la vida. Y eso es lo que están, y yo pienso que algunas veces cuando estamos usándolo tan frecuentemente y por mucho tiempo, estamos matando
a nuestros bebés. Así que el Committee on the Fetus and Newborn en 2018 sacó nuevas normas para el manejo de recién nacidos con sospecha de sepsis temprano. Y todavía, como les he dicho, recomiendan ampicilina gentamicina. Y el uso de antibióticos de amplio espectro no están recomendados rutinariamente, pero sí en los que están más enfermos con un shock de sepsis y con hipotensión, hay que pensar que estos bebés sí pueden estar infectados con un gram negativo resistente a gentamicina o a amicacina, y en esos bebés sí también se usa una cefotaxima, ceftazidime, cefepime, porque y también tenemos que cubrir el líquido el sistema nervioso central, porque pudiera también tener meningitis. Pero tratamos de usarlo poco porque no queremos traer más resistencia y en los niños muy prematuros no queremos que ha sido asociado con infecciones por Candida. Así que el Committee on the Fetus and Newborn lo que nos ha dado han sido opciones. Y aquí ven aquí en A, esto es lo que fue recomendado en 2010. El comité dice que si uno quiere todavía usar esas normas, está bien, y lo cual que si la madre tiene corioamnionitis asintomático, se le hace cultivo y se le empieza antibióticos, pero nota que no se le hace hemograma. La otra manera es usando una calculadora de Neonatal Early Onset Sepsis Calculator. Eso ha sido Karen Popolo y Gabriel Escobar han desarrollado esto y se ha estudiado en los Estados Unidos. Así que no sabemos, y hasta ahora yo no sé cómo se está usando en Latinoamérica, porque los bebés que fueron enrolados en este estudio para decidir las recomendaciones por el calculator fueron todos de los Estados Unidos. Y en este calculator se usa la incidencia de sepsis temprana en su hospital. Nosotros usamos 0.3 por 1000 y esa es la tasa en niños de 35 semanas o más, porque no en la tasa de todos los bebés, porque esto solamente se usa en niños de 35 semanas o más, porque se estudiaron en 34 semanas o más, pero la recomendación es 35 semanas o más. Se pone la edad gestacional, la temperatura más alta de la madre y la ruptura membrana en horas. Si la madre tuvo el group B strep fue negativo, positivo o no se sabe, y si la madre, qué tipo de antibióticos la madre usó. Y cuando se ponen todo eso, salen recomendaciones si solamente se debe observar al bebé sin darle antibióticos o si se le debe poner el bebé hacer cultivo y seguir la vigilancia o si se le debe empezar los antibióticos. Es una recomendación para el manejo, pero le digo porque lo estamos usando nosotros en los hospitales lo estamos usando aquí y en Columbus. Pero le digo a los residentes y a los neonatólogos y a los nurse practitioners que hay que mirar al bebé, porque esto es solamente la calculación. Pero si usted está viendo al bebé y nota algo no está bien, le tienes que hacer los cultivos y empezar los antibióticos. Ya han habido estudios que han enseñado que hay bebés, y hasta en el mismo estudio que ellos publicaron, hay bebés que tuvieron cultivos positivos y la calculadora hubiera dicho que no se le empieza antibióticos, pero alguien vio al bebé y notó que algo no estaba bien y se le empezó los antibióticos. Así que el manejo clínico no
sí, todavía sigue. Y aunque estamos ahora hablando virtualmente con computadoras y los residentes, por lo menos aquí les gusta sentarse en su cuarto con la computadora, siempre hay que ir a ver al bebé porque es muy diferente. Y entonces la tercera manera que podemos vigilar a este bebé es lo que se llama un enhanced observation, que podemos solamente vigilar si el bebé desarrolla síntomas consistentes con sepsis. Y si ese es el caso, se le empieza antibióticos. Así que se hacen más frecuentes observaciones por la enfermera o el médico para ver si algo no va bien. Así que no lo han dejado para el pediatra que decida cuál es la mejor estrategia en su hospital. Y nosotros, como estamos diciendo, le digo, estamos usando la calculadora. En los niños prematuros. Así que el objetivo es tratar de ver no cuál es el bebé que va a tener un cultivo positivo, pero cuáles son los bebés que el cultivo es probablemente negativo. Así que hemos tratado de cambiar la mente sobre porque tratar de ver cuál es el bebé que va a tener un cultivo positivo, somos bastante mal tratando de adivinar cuál va a tener el cultivo positivo. Pero lo que nos ha enseñado es que tenemos mejor suerte en ver al bebé y decidir que es el cultivo, probablemente el bebé no va a ser negativo y el bebé probablemente no va a estar infectado. Así que con la norma que han sugerido fueron que si el bebé ha nacido con una madre que tiene un labor prematuro, si ha tenido ruptura membrana o si si es posible que la madre tenga infección intramniótica, entonces se le hacen los cultivos y se le empiezan los antibióticos. Si la madre ha tenido, si el labor ha sido inducido y ha nacido por vaginal o cesárea, y la profilaxis contra el Streptococcus grupo B no ha sido adecuado, y si ha tenido infección intramniótica, si el bebé tiene síntomas, entonces también se le hace cultivos y se le empiezan los antibióticos. Y si la madre solamente si el bebé ha nacido por cesárea con ruptura de membrana al tiempo del parto, y si ese ha sido el caso y el bebé se puede vigilar sin empezar los antibióticos. Así que nosotros hemos estado usando también esto, que muchos de los bebés que nacen a madres con preeclampsia, que han nacido con cesárea, ruptura membrana al tiempo del parto, no le hemos empezado antibióticos en muchos de esos bebés. Así que, sin duda, cuando son sintomáticos, uno está preocupado con las señas respiratorias, y especialmente si siguen así por más de 6 horas, probablemente muchos de nosotros usamos los antibióticos, pero si el bebé se ve bien, hemos estado haciendo más observación. Así que, y lo importante es que cuando el hemograma, el CRP, el valor predictivo negativo es mucho mejor que el valor predictivo positivo. Así que si lo hacen y son normal y siguen normal, el chance que el cultivo sea positivo y el bebé esté infectado es muy bajo, y se le pueden parar los antibióticos. Y solamente teniendo un hemograma o CRP anormal no justifica continuar los antibióticos. Aquí, más de 48 horas, les voy a enseñar nuestros datos de 24 horas. Entonces, algunos de estos bebés también es posible que no necesiten antibióticos hasta los niños prematuros.
Yo estuve en Dallas. J.B. Canty fue mi fellow de neonatología e infectología, y Philip Wozniak fue el estudiante de medicina que nos ayudó en estos estudios, que ahora está haciendo MedPeds en Kansas City. Y esta fue Parkland del Hospital del Condado de Dallas. Teníamos, cuando yo estuve ahí, 15,000 partos al año. Y JB estudió el uso de antibióticos en niños de menos de 32 semanas, edad gestacional, 374 de estos bebés. Y lo que enseñamos es que cada día adicional de darle antibióticos al nacer a estos bebés resultaba en el outcome compósito de enterocolitis, sepsis tardía o mortalidad. Así que cada día que le damos antibióticos a este bebé cambia el microbioma del niño. Y empieza el dysbiosis, empieza la inflamación y puede resultar en estos outcomes que otros también han sido asociados con el uso prolongado de antibióticos. Y en este estudio pudimos controlar por la severidad de la enfermedad del bebé por el CRIP2 score. Y cuando controlamos por el CRIP2 score en análisis multivariado, el uso de antibióticos era el único factor que estuvo asociado con el outcome compósito que ven ahí. Y lo mismo fue la red neonatal de Canadá. También encontró lo mismo, que cada día adicional del uso de antibióticos fueron asociados en el outcome compósito de severe neurologic injury, retinopatía, enterocolitis, displasia broncopulmonar o sepsis temprano. Así que tenemos que ver cuál es la duración mínima que estos bebés deben de recibir. Yo vine aquí a Ohio en 2013 y he estado trabajando con los farmacéuticos Pavel Prusakov, Jackie Majors y con Debbie Goff, y estamos haciendo stewardship en todas las 9 UCIs neonatales de Columbus. Y como le enseñé, estamos haciendo el Early Onset Calculator en los niños de 35 semanas de edad gestacional, como ven aquí. Y entonces también vimos que los cultivos positivos en niños, en niños que se le toman los cultivos en las primeras 72 horas de edad, los cultivos salen positivos dentro de 24 horas en la mayoría de ellos. Así que decidimos empezar a dar antibióticos solamente por 24 horas. Ampicilina, gentamicina por 24 horas y entonces hacer un timeout. A las 24 horas decidir si este bebé pudiera estar infectado y se debe de dar más antibióticos o no. Y presentamos esto en el Pediatric Academic Society en PAS y ha sido sometido a Journal of Pediatrics en el fin de semana pasado. Pediatrics no lo aceptó, pero fue y lo que vimos es que 200 bebés recibieron antibióticos por 24 horas. Le damos una dosis de gentamicina, 2 dosis de ampicilina, 100 miligramos por kilogramos cada 12 horas. Así que al nacer, y no se escribe para más antibióticos, más gentamicina. Se lo damos al nacer y a las 12 horas. Y no se le escribe para las 24 horas. Así que si alguien quiere continuar el antibiótico, tiene que ordenarlo otra vez. Y 241 bebés recibieron 48 horas. Decidieron que el neonatólogo decidió que quiso usar 48 horas de antibióticos. Lo que vimos es que, los niños que recibieron solamente 24 horas, solamente recibieron
un día de antibióticos y las 48 horas fueron 2. Pero también disminuimos el uso de antibióticos durante la hospitalización entera, como total hospitalization fue mucho menos de lo que usaron 24 horas. Y de cultivos positivos fueron solamente 1 de 24 horas, 2 de 48 horas, y fueron positivos a las 11 horas, 12 horas y 14 horas. Así que ninguno de los bebés se le pararon a los antibióticos antes que hubiera sido recomendado por tener cultivo positivo. Y no hubo ningún aumento en mortalidad, ninguna diferencia en mortalidad. Así que ahora estamos usando solamente los 24 horas y creemos que es con un timeout que no hay problema. Sí, y eso es la recomendación. Espero que salga en publicación pronto para que ustedes y la gente lo pueda también ver y utilizar. Estamos usando los cultivos positivos de sangre que no tienen meningitis, solamente estaban dando 7 días de antibióticos apropiados. Meningitis todavía tengo un poco de miedo disminuir mucho los antibióticos porque es una infección, claro, más grave. Así que todavía ha sido eso. Pero la otra cosa que estamos haciendo en estos bebés es si el neonatólogo hace una diagnosis de neumonía, solamente estamos dando 5 días. Y Zachary Lakewald es un estudiante premédico en el Ohio State University que tuvimos un póster en PAS en Colorado este año. Y lo que hicimos es que en estos niños 5 días de antibióticos, ampicilina, gentamicina, o si algunos de ellos fueron sepsis, fue infección más de 72 horas, estamos usando nafcilina y gentamicina. Y lo que queríamos ver es si cuando dábamos 5 días, si en los próximos 14 días, después de haberlo parado, si el bebé tuvo que empezar los antibióticos otra vez o si tuvo alguna mortalidad. Y vimos que la mayoría de los neonatólogos estuvieron de acuerdo. Estamos usando en 88% de los episodios que fueron diagnosticados por neumonía fueron por 5 días. Esto solamente los cultivos de orina, de sangre y el líquido encefalorraquídeo si se le hizo. Los cultivos fueron negativos. Es un bebé que tiene problemas respiratorios y por la placa el neonatólogo ha decidido que este bebé tiene neumonía. Yo sé que no tenemos buena diagnosis, pero de todas maneras es lo que estamos haciendo. Y hemos enseñado que el uso es seguro y no hubo ninguna diferencia significativa en el safety outcome entre menos de 5 días o más de 6 o 7 días. Claro, sí tuvimos algunos muertos, pero fueron niños de 23, 24 semanas y algunos de ellos tuvieron enterocolitis también. Así que no pensamos y estamos evaluando todos estos, pero pensamos que la práctica es segura. Solamente le quiero dar gracias a nuestro equipo de stewardship porque con eso muchísimas gracias y quiero ver si tienen algunas preguntas. Muchísimas gracias, Pablo, por la charla que ha estado súper interesante y sí tenemos ya varias preguntas en las 2 vías. Estamos proyectando por medio de Zoom y también por Facebook y tenemos varias preguntas ya. Okay. Una de las primeras preguntas que tuvimos es acerca de la listeria, ¿no? En el Perú, no sé si estás al tanto de esto, no tenemos mucho GBS. Streptococcus grupo B es muy raro acá en nuestra población. Entonces, de hecho, no hacemos screening, no hacemos tamizaje para Streptococcus grupo B. Sin embargo, sí tenemos listeria como uno de los gérmenes, digamos, a la cabeza, ¿no? Entonces, pregunta acá nuestro amigo Quique Bambarén sobre la listeria allá. Y en todo caso, la pregunta podría ir un poquito más allá y pensando en el uso de la calculadora de sepsis, teniendo en cuenta que no tenemos Streptococcus grupo B, ¿qué tan extrapolable lo ves para usarlo en nuestro medio? Bueno, como le dije, primero la calculadora fue
la norma que se usó y los pacientes que se usaron fueron americanos. Así que hay que tener cuidado porque, como ven, y la verdad que si no están haciendo profilaxis para grupo B, ese es uno, no, tienes que poner, pues, tienes que poner ahí que, así que yo no creo que si no están viendo Streptococcus grupo B, esa calculadora para mí no va a ser útil. Porque vas a poner ahí que no se usó o no saben. Y eso va a hacer que el bebé está más de alto riesgo para tener Streptococcus grupo B. Es que fuera bueno tratar de desarrollar su misma calculadora. Y sí vemos listeria de vez en cuando, es infrecuente. En el último año hemos visto una, pero la ampicilina y gentamicina lo trata. Nosotros paramos la gentamicina cuando los cultivos son negativos y todavía 7 días, a menos que tengan meningitis, que entonces son 14. Ok, gracias. Tenemos otras preguntas. Acá tenemos la doctora García. Pregunta, hubo una diapositiva que pusiste que comentaba en el estudio multicéntrico del NIH que había un alto porcentaje de niños con SGB y madres con cultivo negativo de 53%. Sí. Entonces, lo cual llamó un poquito la atención. Sí, no es verdad. Según comentario. No lo sé. Y esto está bien reportado que madres con cultivo o ahora la recomendación siempre ha sido cultivo, pero como aquí en Ohio State y en muchos sitios se está haciendo PCR. Y haciendo PCR por Streptococcus grupo B aumenta el diagnóstico por como un 10-15%. Así que, pero sí vemos que algunas mujeres son negativas a las 35, 36, 37 semanas y entonces el bebé tiene infección porque ha sido colonizada durante ese tiempo. Y por eso las normas de screening a mujeres por el ACOG ha sido ahora, quieren hacer a 36 a 37 semanas, no a las 35, porque quieren tratar de ir un poco más cerca al tiempo del parto. Así que sí nos preocupa, así que, sí. Ok. Luego hay un par de preguntas que de repente se encuentran un poco, ¿no? La doctora García pregunta, ¿qué pasa cuando tengo un prematuro de 29, 30 semanas sin patología materna, requiere soporte respiratorio con CPAP y clínicamente es eso solamente, ¿no? Entonces se le toma hemocultivo y lo medicamos empíricamente, es una pregunta, porque dice, parece que la clínica podría corresponder a su prematuridad y está bastante estable otherwise. Entonces, ¿valdría la pena medicarlo empíricamente por el hecho de ser prematuro? Eso es lo que ese es el problema. Y porque estos niños prematuros, la mayoría, especialmente los 29 semanas o menos, lo ponemos en CPAP, ¿sabes? Tratamos de no intubarlo, pero sí, ninguno de menos de 29 semanas, de menos de 32 semanas, pasan sin CPAP, por lo menos por los primeros días. Así que hay que decidir, yo creo que hay que mirar los factores de riesgo, hay que mirar cómo el bebé se ve, si está mejorando, si está estable, pero es muy difícil, yo siempre digo que es muy difícil para mí decir que no se le empieza antibióticos, porque si hay síntomas como respiratorio, es difícil decir que este bebé claramente no tiene infección. Y solamente va a tomar uno que lo pierda, que decidas incorrectamente y ese bebé se pone grave o se muera y ya has cambiado. Así que yo creo que hay que tener vigilancia, hay que tener cuidado y si no vas a empezar antibióticos a ese bebé, lo tienes que vigilar bien en las primeras horas para ver si se debe empezar. Pero si lo empiezan, y eso es lo que yo trato de hacer con nuestros neonatólogos, ok, empiézalo, pero solamente una dosis de gentamicina, 2 de ampicilina y eso es todo. Y a las 24 horas puedes decidir cómo está este bebé. Los cultivos son negativos, el bebé ha mejorado, está estable,
¿Qué cuadro ha desarrollado este bebé? Y eso es lo que quiero tratar de que poner en la mente de los neonatólogos. Que es difícil saber cuál tiene cultivo positivo, así que tratamos de ver cuáles son los que probablemente no están infectados. Pero si todavía no sabes y quieres usar antibióticos, párenlos. No sabemos, Sí. otra cosa interesante es que de verdad no sabemos la duración de antibióticos que va a cambiar el microbioma significativamente y va a causar este dysbiosis. 24 horas, 48 horas, muchos de los estudios son 5 días o más. Gracias. Y aquí Jaime Segarra comenta, según la información de Romero, el 60% aproximadamente de las coriomielitis tienen cultivos negativos y no son infecciosas, y por eso se habla de la triple I, ¿no? Como inflamación, ¿no? Y que esto también podría explicar, digamos, la poca recuperación de gérmenes en los recién nacidos y la poca incidencia de sepsis temprana, finalmente, ¿no? No, estoy completamente de acuerdo. Y creo que tratar de decirle eso a los infectólogos, porque ven la placenta que tiene histologic chorioamnionitis. Y digo, no, eso es inflamación. La verdad que no sabemos el trigger, sabe cuál fue la causa, pero no siempre es que el bebé esté infectado. Ajá. Y a propósito de la inflamación a nivel fetal, ¿no? Del FIRS, del Fetal Inflammatory Response Syndrome, Kike Mambarén comenta si es que conoces algún estudio sobre el corticoide antenatal que usamos obviamente para maduración pulmonar, si esto podría tener un efecto también en de alguna manera apagar, por decirlo de algún modo, o moderar la respuesta inflamatoria fetal, el uso del corticoide antenatal. No, es interesante pensar que pudiera tener algo, pero en los recién nacidos prematuros que ha nacido por la madre tener contracciones y, ¿sabe? Labor, preterm labor, y aunque reciban esteroides la madre, la mayoría de ellos tienen histologic chorioamnionitis, la patología es anormal. Así que yo creo que pudiera ser, pero es que yo creo que la inflamación ya ha ocurrido. Uh-huh. Cuando le vamos a dar el esteroides a la madre. No digo que se deben dar antes de tiempo, pero yo creo que el trigger para inflamación ya ha empezado. Así que yo creo que 2 dosis de esteroides no creo que va a afectar mucho. Ok, gracias. Y luego hay algunas preguntas en ambos foros, por Facebook y por aquí, que preguntan sobre el uso de marcadores como puede ser hemograma, procalcitonina. Acá en pocos centros tenemos procalcitonina, en los hospitales públicos normalmente no contamos con procalcitonina, y preguntan qué tan útil será. Ahorran su dinero, no lo usen. Eso, hay que recalcar ahí la diapositiva que pusiste que dice no CRP, no CBC, porque hay varias preguntas de eso, ¿no? El utilizar exámenes auxiliares como procalcitonina, hemograma, PCR, ¿qué tan útiles podrían ser, no? Yo no lo recomiendo ninguno de ellos. Y especialmente el bebé que al nacer. Porque si hay el triple I, si hay inflamación, si hay infección, sabemos que eso afecta al feto. Y no me sorprende que el CRP, que el procalcitonin, el hemograma va a ser normal. Algunas veces tenemos estos bebés que se hacen el hemograma y tienen una 60,000 leucocitosis y los cultivos negativos. Así que no lo recomiendo y yo creo que, como le enseñé, cuando lo hacen, se preocupa más el neonatólogo tienen mucha preocupación y continúan los antibióticos en vez de parárselo. Genial, estupendo. Creo que valía la pena precisar el tema de la poca utilidad de los exámenes auxiliares para el abordaje de estos niños, ¿no?
Y otra pregunta o un comentario que quisiera pedirte es, ¿por qué ustedes se quedan con el uso de la calculadora y no están yendo más hacia el examen físico seriado, ¿no? Seriado y evidentemente una vigilancia clínica estrecha, ¿no? Y hemos visto que hay bastante bibliografía, sobre todo europea, pero veo que en Estados Unidos todavía están muy pegados al uso de la calculadora. Entonces quería tener un poco tu comentario de qué tan bueno te parece el uso del examen físico seriado para el abordaje de estos bebés. Yo creo que el examen físico es muy importante. Y, y- y en la calculadora, cuando hay un poco de más alto riesgo, dicen que el bebé se debe hacer se debe examinar cada 4 horas, ¿sabes? Hay más vigilancia. Así que eso sí está en la calculadora, los resultados. Pero como le dije, yo creo que el examen físico y la vigilancia cada 2 horas, 4 horas, lo que sea, es muy, muy, muy importante. Y si el bebé cambia, hay que empezar a los antibióticos o evaluarlo por cualquier cosa que tenga. Es un poco más difícil también eh, hoy en día porque, sabes, es más tiempo con la enfermera, los residentes no, y se pone más, hay más cosas con el trabajo de, se, se pone más complicado o se puede poner complicado y uno se olvida un poco del bebé, que no está correcto, pero yo creo que la calculadora por lo menos empieza el- la discusión si el bebé debe recibir antibióticos o no. Y eso es lo que me gusta de eso. Y ver cuál bebé es posible no empezárselo, pero como siempre digo que a mí no me importa si la calculadora dice que no, que sí, bueno, si dice que no, que si tú crees que de verdad lo necesitas, hay que empezar. Claro, de acuerdo. Acá también hay una pregunta interesante sobre los hemocultivos, ¿no? 1 o 2 hemocultivos, ¿qué es más importante, tener un buen volumen de sangre en el frasco o mejor tener 2 frascos? ¿Cuál sería tu opinión a este respecto? ¿No? O si no, o sea, hacer cultivo aeróbico y anaeróbico, que eso depende en el hospital y no estoy tratando de normalizarlo porque algunos de nuestros hospitales hasta aquí lo hacen 2 y otros hacen solamente aeróbico. Yo creo que primero, yo creo que es mejor tener más volumen que menos volumen en 2 botellas. Yo prefiero por lo menos 1 mililitro en una botella aeróbic que 0.5 en 2. Así que yo creo que eso para mí es claro. Pero yo creo y cuando estaba en Dallas, en todos los bebés con sepsis tardía, hacíamos 2 cultivos, mientras que en los recién nacidos hacíamos 1. Y yo creo que la razón para mí muchas veces para hacer 2 es porque el Staphylococcus coagulase negativo, como si solamente crecen 1, yo paro los antibióticos. Y nosotros ahora ni estamos usando vancomicina empíricamente. Así que no lo empezamos y lo paramos. Mientras que en el recién nacido, cuando tenemos Staphylococcus coagulase negativo, yo me siento mucho más cómodo diciendo, no, esto no es nada. Y, y los otros, ¿saben? Los gram negativos y Streptococcus grupo B y Listeria crecen bien. Así que yo creo que para mí, con sepsis temprano, un cultivo de por lo menos 1 mililitro es, está bien. En prematuros con mamás con sospecha de corio, prematuros menores de 35 semanas, piden que comentes nuevamente cuál sería la conducta. Sí. Bueno, estos son, como le enseñé, cómo pueden pensarlo. Yo creo que en general
si el bebé se ve bien, no hay que hacerlo, pero en general si la madre ha sido diagnosticada con coriamnionitis o triple I o lo que sea, si el obstetra sospecha infección en la madre, yo creo que un niño de menos de 34 semanas es difícil no empezarle antibióticos por lo menos por 24 horas. Así que en general sí lo estamos usando así. Te hago una pregunta yo ahí. ¿Eso es a título personal o crees que esa opinión está basada en evidencia realmente? Nosotros estamos intentando dar menos antibióticos y, hombre, 34 semanas no es lo mismo que un 28 semanas, ¿no? Entonces, a veces, digamos, no ponemos el antibiótico, esperamos y miramos y vigilamos estrechamente a esos bebitos, ¿no? Porque sabemos que evidentemente tienen un riesgo mayor. Sí. Entonces, ¿crees que la evidencia es contundente para el uso de antibióticos en esa población? Digamos, estando el niño con una clínica, digamos, solamente un CPAP, pues por prematuridad y síndrome respiratorio. Yo creo que hay diferentes opciones y claro, en los niños más prematuros me preocupa más porque acuérdense porque no tenemos marcadores buenos y porque lo que queremos prevenir no solamente es la mortalidad, pero si tiene un shock séptico, esto es, ¿sabes? Y hay que prevenir eso, porque eso no es bueno tampoco, porque sí, la mortalidad es altísima. Así que me preocupa un poco, pero entiendo que en algunas veces se ve también que uno puede vigilarlo por las primeras horas y ver cómo le va. Pero si el obstetra te dice, esta madre tiene infección intramniótica y el bebé sabe, 34 o 32 semanas, me preocupa un poco. El bebé tiene que verse perfectamente para no hacer nada. Vale. Pero se empieza solamente a 24 horas. Claro que sí, no, está clarísimo. El time out, ¿no? El parar el antibiótico a las 24 horas es sumamente importante para no prolongar el uso de antibiótico, eso sí. ¿De cuánto están usando? 48 horas, 36 horas, 24 horas, 7 días, 5 días? Estamos más bueno, yo voy a hablar del hospital en el que yo estoy, en Cayetano Heredia, hacemos un time out entre las 36 y 48 horas. En otros hospitales no puedo dar yo la respuesta porque no es necesariamente todo similar. Pero en mi hospital estamos haciendo, justamente tenemos un programa de stewardship, entonces estamos haciendo cada vez más estricto el uso de antibiótico y pararlo, ¿no? Sí. Pero bueno, no puedo generalizarlo a nivel Perú, pero sí es así en Cayetano Heredia. Perdón, Margarita, creo que me he pasado del tiempo porque estoy aprovechando que lo tenemos al doctor Sánchez aquí. Sí, para comentarles que en general a veces hay otros hospitales que tienen los antibióticos más o menos al 5.º día, porque a veces algunos laboratorios demoran en dar los resultados de los cultivos. Entonces, algunos tienden a suspender recién al 3.º o 5.º día. O sea, prácticamente a veces reciben todo el ciclo de antibióticos. No, ese es el problema y eso es lo que estamos tratando de aquí, porque tenemos bebés que nacen en hospitales rurales y quiero ver en esos hospitales si hay yo digo, hay que saber que hay alguien a medianoche, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, que está leyendo esos cultivos, sabe, chequeando los cultivos, porque si no hay nadie ahí, no sabe los resultados. Así que algunas veces pasa aquí también, pero 5 días es mucho, ese hospital tiene que cambiar un poco. pero sí, es lo que estamos haciendo en lo que se sospecha, culture negative sepsis, una sepsis cultivo negativo, estamos haciendo 5 días y eso es lo que estamos haciendo en Dallas también. Y así que neumonía 5 días, culture negative sepsis cultivo negativo 5 días. Si quieren continuar antibióticos porque sospechan una sepsis, pero la verdad que no estoy seguro si eso existe. Pero por lo menos son mejor que los 7 a 10 días que usábamos hace